creo que al menos la mayoría de nosotros, aunque sea solo por contexto, pues de entrada situamos lo que la palabra resurrección no nos resulta extraña porque forma parte de, al menos de Occidente. Muchos de nosotros hasta hace poco o incluso seguimos yendo de algún modo a estas celebraciones. Yo comparto plenamente esta tradición. Lo que pasa es que la he aprendido a reinterpretar, ¿no? Porque hay un modo, todas las religiones tienen un modo, digamos, infantil de comprenderse y en cambio tiene un modo místico, ¿no? Y esto tiene diferentes capas y yo creo que todos o todas habremos hecho en varios momentos un recorrido que incluso pasa por un rechazo, ¿eh? Por lo que me parece incomprensible o insostenible o increíble y hay que alejarse para después, quizás a través de otras tradiciones, entender el lenguaje simbólico que es con el que se expresa la mayoría de las religiones y también, por lo tanto, la resurrección. Pero que sea simbólico no significa que no sea real, ¿eh? Significa que el modo de acceder a esa realidad que describe no es conceptual, no es racional, sino que se expresa a través de imágenes, que porque son de otro orden, pues utilizan pues sobre todo la imaginación y la plasticidad, el relato, ¿no? Porque el relato es mucho más abierto que el concepto, ¿no? Que es formulaciones cerradas que no permiten ir más allá, que se comprenden, pero al mismo tiempo que se comprenden te dejan a medio camino, ¿no? En cambio, la imagen, el relato, tiene una gran profundidad, ¿no? Todas las religiones, todas las tradiciones religiosas se expresan a través de símbolos, de personajes que son mítico-místicos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, y por lo tanto, cuando hablamos de resurrección, nos hemos de situar en este entorno, en esta clave simbólica. Vuelvo a decir que simbólica no significa que no sea real, sino que es mucho más real, precisamente, que la descripción más racional o más aparentemente comprensible. ¿Y qué significa resurrección? Bueno, resurrección sería volver, recomenzar, volver a nacer, resurgir de nuevo, brotar. Es un impulso hacia la vida, que procede de un tiempo de ocultamiento, de desaparición, de muerte. Pero habría que clarificar que esta palabra da a equívocos, porque parece que la resurrección fuera una como restauración física del cuerpo de Jesús, que está ahí más o menos flotando, y entonces que aparece, desaparece, y entonces esto volvemos a imágenes muy infantilizantes de lo que eso significa. Además, hay otro equívoco, porque en el Evangelio de San Juan se habla de la resurrección de Lázaro, ¿eh? Jesús resucita a un amigo suyo que además lo llora porque lo quiere, y entonces se acerca a la tumba y con su fuerza de la oración le devuelve la vida. Y se habla de la resurrección de Lázaro. Y en este caso, Lázaro vuelve a la vida de antes. Utilizar esta palabra para hablar también de la resurrección de Jesús es muy equívoca porque parecería que Jesús vuelve al cuerpo que estaba antes y no tiene nada que ver con esto. Es un cambio de nivel de existencia y un cambio de nivel de conciencia que no es inmediato ni evidente. Por lo tanto, que incluso más que de resurrección se debería hablar de surrección, porque esa no es repetitiva, es la emergencia de lo totalmente nuevo, de lo totalmente inédito, de lo totalmente inesperado. El problema que tiene la cultura cristiana es que cuando vamos a estos textos ya sabemos lo que va a pasar, digamos, ¿no? El Viernes Santo sabe que morirá, que se lo tendrá, hay que esperar un poco el sábado con impaciencia y el día siguiente vamos todos a la tumba y de una forma mágica, porque lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en los cuadros, lo hemos visto de mil maneras, que entonces, oh, Jesús, entonces los soldados se caen y la tumba se abre y los ángeles... Todo esto está muy bien para empezar, para un cuento, digamos, iniciático, pero si nos quedáramos ahí, pues no entenderíamos nada, ¿no? Y no solamente no entenderíamos, sino que lo mal entenderíamos. Y eso todavía más grave, ¿no? ¿Qué es lo que quieren decirnos estos relatos de surrección, de emergencia de lo totalmente nuevo? Bueno, pues en primer lugar estamos ante una tumba que de pronto se ha convertido en un útero, porque eso mismo que ha sido sepultado como sepulcro, ese cuerpo inerte que ha sido colocado dentro de la tierra, de pronto
se ha convertido en el lugar donde aparece una nueva criatura. Por lo tanto, esa tumba está siendo matriz, matriz. Está engendrando a un ser nuevo, a una dimensión nueva que está contenida en aquello que murió, ¿no? Como la semilla, que tiene que morir, como se ha dicho, el mismo Jesús lo dice, para que dé aparición a la espiga, pero hay que comprender que eso nuevo no se parece nada a lo antiguo, igual que un árbol no se asemeja a su semilla. Un árbol está contenido en la semilla que vamos a plantar, es concomitante a la semilla, pero no es nada evidente. Cuando ves una semilla no ves al árbol, no se parece nada el árbol y la semilla. Y sin embargo, todos los cromosomas de lo que será el árbol están contenidos en la semilla. Pues podríamos decir que esa resurrección es tan continua y discontinua como lo es la semilla respecto del árbol. Y como ellos están esperando ver una semilla, pues no reconocen al árbol que se les aparece. Porque esto es muy interesante, de los 14 episodios de resurrección, ninguno de ellos es evidente. Al principio están tan desconcertados, o bien porque están atrapados en su dolor, y el dolor no les permite ver, recibir esa presencia que irrumpe, o bien porque están anclados en las imágenes que tienen de Jesús y eso tampoco les permite reconocer esa novedad, sea en forma de, digamos, detención o de regresión afectiva o de regresión cognitiva, tanto afectivamente como cognitivamente, no pueden reconocer a Jesús, ¿no? Y eso está muy, muy bien explicado en estos episodios, relatos de resurrección, porque podemos decir que son relatos mistagógicos. Es una palabra técnica, pero creo que importante. Mistagogía significa aquello que introduce en el misterio, aquello que nos lleva más allá de lo conocido, pero a través de lo conocido, porque no podemos acceder a lo desconocido por lo desconocido. Hemos de acceder a lo conocido por aquello que conocemos, ¿no? Y poco a poco ese desconocimiento se va desplazando y entonces poco a poco vamos haciendo ese recorrido. Yo creo que el gran problema ha sido entender estos relatos mistagógicos como relatos meramente catequéticos. La catequesis es para niños pequeños y está bien para empezar, pero nos hemos quedado con relatos puramente infantilizantes, puramente catequéticos, cuando lo que son mistagógicos. ¿Y, cómo se despegan estos relatos? Bien, pues en primer lugar, siempre aparecen o bien junto a la tumba vacía o en el cenáculo el grupo de discípulos que se han quedado sin Jesús, cerrados y encerrados en su propio dolor, ¿no? El miedo los ha paralizado y están ahí detenidos en un estado de shock, de pánico, tanto de tristeza como de temor, porque lo que ha pasado con Jesús puede suceder con ellos también. Por lo tanto, la parálisis es muy fuerte, ¿no? Y para salir de ahí hay un recorrido, no puede ser de repente. Hay un proceso. Todos los relatos tienen la misma estructura. Hay una primera presencia, a veces incluso es de ángeles, todavía Jesús no aparece. Hay unos seres divinos, digamos, que no son todavía Jesús, que tienen la función de la mediación. Ángel significa mensajero. El mensajero es el que hace de mediador. Es decir, el que hace de intérprete, el que hace de hermeneuta, el que no, ante lo totalmente desconocido, inédito de lo que tiene que suceder, ha de haber algo que haga de transición. Los ángeles son siempre figuras de transición, de acompañamiento para ir de lo conocido a lo desconocido. Pasada esta primera presencia angélica, entonces aparece Jesús. Pero tampoco he reconocido de entrada, quizás el relato más bello de todos es el de María Magdalena. María se ha quedado todavía en el sepulcro, las demás mujeres han vuelto donde están los discípulos porque han tenido esta aparición de los ángeles y ellas han ido corriendo medio asustadas y medio gozosas a comunicarles a los demás discípulos lo que ha pasado, pero María está tan triste y tan desconsolada porque ni siquiera les queda lo único que tenían, que era el cuerpo de Jesús. Al menos el único consuelo que durante aquel sábado habían tenido era de poder, al pasado el sábado, volver al cuerpo,
ungirlo mejor, volver a envolverlo, besarlo, ¿no? Y cuentan que los que pierden a personas queridas, cuando son desaparecidas, sea por causas de guerra o por causas de secuestros o por causas políticas o por accidentes en el mar, lo que más les duele es cuando no hay un cuerpo de que reconocer, ¿no? Cuando no hay ese último adiós, ¿no? Cuando no hay ese contacto último con eso que se pierde, pero al menos hay una despedida. Cuando ese duelo ha quedado inacabado, cuesta mucho más de cerrar, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que ha pasado con María Magdalena y con las mujeres. Tuvieron que enseguida sepultarlo y de pronto se encuentran que ni siquiera hay el cuerpo de Jesús, ¿no? Ese último contacto ni siquiera pueden tenerlo. Por lo tanto, el desconsuelo de María es total. Y entonces, esa presencia de Jesús que ella no reconoce, primero le pregunta, mujer, ¿por qué lloras, no? Y entonces ella no reconoce para nada a que sea Jesús que le está preguntando eso, le dice, se piensa que es el hortelano, y le dice, si te lo has llevado tú, dime dónde está, que iré a buscarlo. Y entonces, si te lo has llevado, ¿no? Si se me lo han llevado, este es nuestro gran drama, ¿no? Cuando tenemos una carencia, una pérdida, nos parece que eso no volverá jamás con nosotros y que eso es una pérdida irreversible, ¿no? Se nos han llevado y nosotros morimos con aquello, aquella persona, aquella situación, aquella profesión, aquello que ha provocado esa desazón y esa pasión, esa muerte tan fuerte, ¿no? Si te lo han llevado, ¿no? Estamos todavía enganchados en nuestro dolor porque se nos lo han llevado. Y entonces, después de que ella al menos ha podido expresar al menos su dolor y su angustia, por tanto ha liberado algo de su autocentramiento, de su propia agonía, de su propio aislamiento, cuando se ha producido un mínimo de diálogo, entonces Jesús le dice, María, la llama por su nombre, ¿no? Como jamás nadie le había nunca nombrado, ¿no? Cuando en lo más profundo de su corazón María oye, y no como una voz exterior, porque esto es un relato, decíamos, mítico simbólico, sino como una presencia que aparece dentro de ella, no como un ser exterior así, sino como una presencia envolvente que es exterior y interior al mismo tiempo, y que pronuncia en lo más profundo de su ser, María, entonces ella sale de su propia tumba. Jesús ya había salido y sin embargo ella todavía estaba ahí dentro, ¿no? Vamos siempre con retraso. La vida nos precede, Dios siempre va por delante y nosotros vamos siempre arrastrándonos por detrás, ¿no? Entonces, el Dios, ¿no? En clave teísta, Jesús, en clave cristiana, nos viene a rescatar de nuestro atasco para que también salgamos a la vida, ¿no? Para no quedemos como atraídos por el vacío de esa muerte, de esa carencia, de esa ausencia, donde desgraciadamente muchas veces quedamos atrapados en nuestro dolor, ¿no? Hay personas, cuántas veces y cuántas de nosotros mismos, ¿no? Nos ha costado, ha habido una ruptura, una muerte de una persona o de una relación, una pérdida de un trabajo, de una identificación, y nuestra vida queda detenida ya, ¿eh? Y podemos pasar incluso años que nuestra vida ha quedado parada en ese momento y ya no vivimos. Hemos quedado anclados en esa tumba que ya estaba vacía, pero que sin embargo nosotros no podemos salir de ella, ¿no? Bueno, pues ahí, en el corazón de nuestro dolor, en el corazón de nuestra sepultura, somos rescatados, ¿no? El Señor Jesús pronuncia nuestro nombre volviéndonos a la vida. Y entonces, ¿cuál es la reacción de María? Primero le reconoce, ¿no? Señor, ¿no? Eres tú. Pero junto al gozo hay un movimiento posesivo, retentivo, ¿eh? Que lo quiere atrapar, ¿no? Lo quiere coger, ¿no? Y Jesús le dice, María, no me retengas, no me lleves tú hacia mí, sino que eres tú la que tiene que venir a mí. No es que no me toques, que como a veces se traduce, no es, sino no me retengas, no me lleves a tu dolor y a la idea que tienes de mí mismo, sino que eres tú que tienes que atravesar también esa pasión, porque es lo que significa Pascua. Pascua significa paso, pasaje, transición, vado, ¿no? Que representa la Pascua judía, ese paso de la tierra de esclavitud en Egipto a la tierra de libertad que será Israel, pero luego aún les quedan 40 días, 40 años por el desierto. Ese paso lo hemos de dar continuamente.
De hecho, en la Pascua es un dinamismo continuo de la muerte a la vida, de la tierra de la esclavitud a la tierra de plenitud, de la carencia a la presencia, de la pérdida al reencuentro, y estamos siempre dando esta transición, esta Pascua, que la celebramos anualmente solo una vez al año, pero de hecho es una pauta que está presente a lo largo de toda nuestra vida, en nuestras muertes y en nuestras resurrecciones, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ves y anuncia a los tuyos esa presenciación que he tenido. En ese sentido no habría que hablar de apariciones cuanto de presenciaciones, ¿no? Porque la aparición vuelve a ser una imagen muy física, muy cosificada, muy infantilizante, como si se nos presentara ahí una imagen, ¿no? Es una presenciación que se percibe desde la resonancia de toda la persona, porque el signo de que se ha presentado la nueva vida, el resucitado, lo resucitante, es que donde había tristeza aparece gozo, donde había ausencia y presencia, donde había sinsentido de pronto todo cobra sentido, donde había parálisis vuelve a haber movimiento. O sea, es por los efectos de la resurrección, por los efectos de esa presenciación que se percibe la irrupción de la vida, no porque alguien se te presente ahí delante, porque entonces estaríamos todos un poco alucinados, digamos, ¿no? Y la religión no fomenta la alucinación, sino la lucidez, ¿no? Y nos hace adultos, no son cuentos, pequeños cuentos de hadas, ¿no? O de finales felices de una película que no soportamos que acabe mal, entonces nos inventamos un final feliz para consolarnos, ¿no? Se trata de un radical cambio de nivel que comporta una muerte necesaria a lo anterior para que pueda renacer lo nuevo. Lo nuevo solo puede venir si hemos dejado lo antiguo. Y entonces Jesús le dice, María, llénate de esta vida nueva, deja que recorra en toda tu persona, vive desde aquí a partir de ahora y anuncia con tu vida la vida que hay en ti. Bien, los demás relatos son semejantes porque hay siempre unas palabras de consuelo, unas palabras de sentido, pero luego hay una segunda desaparición. O sea, Jesús aparece y desaparece otra vez. Porque si se quedaran con esa imagen que se les ha venido, con esa escena o con ese lugar donde ha sucedido esta experiencia, somos los humanos tan necesitados de quedarnos atrapados en cosas, de podernos poseer, que nos quedaríamos solo con esa experiencia, con esa imagen, con ese sentimiento, con esa idea. Y no, lo que dice Jesús en este caso, ¿no? Es que tiene que volver a desaparecer esa imagen concreta para que estén abiertos a cualquier otra forma de aparición, a cualquier otra forma de presenciación, que además no tendrá la forma de Jesús, como en esa aparición que se les ha mostrado tampoco lo han reconocido. O sea, Jesús está más allá de Jesús. Cristo es la prolongación de Jesús en este sentido, y está en toda forma de vida que irrumpe cuando somos capaces de soltar las imágenes que tenemos de nosotros mismos, de lo que ha de ser Dios, de lo que ha de ser nuestra vida, de nuestra propia imagen. Entonces, cuando somos capaces de ir más allá de todo eso, puede irrumpir lo que es nuevo. En el relato cristiano, en los evangelios, estas apariciones, entre comillas, digo, presenciaciones, duran 40 días y terminan en lo que llamamos la ascensión. Y después de la ascensión, vienen 10 días más y llegamos a Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Es decir, desde la resurrección, que es hoy, hasta el día de Pentecostés, van a pasar 50 días, pero con esta diferencia. Los primeros 40 días son de apariciones, hay la llamada ascensión y luego 10 días más de espera para que venga el Espíritu Santo. Esto también hay que explicarlo para comprenderlo bien. ¿Qué significa la ascensión?
Jesús no es un extraterrestre, ¿eh? Por lo tanto, la ascensión no es arriba, no se va en un platillo volante además, ¿hacia arriba? ¿A dónde? Si hoy sabemos que las estrellas no están ni arriba ni abajo porque la Tierra es circular y no hay ninguna arriba, el cielo no es un lugar, ¿no? El cielo es un estado, por lo tanto, no se va a ningún sitio, sino que cambia de dimensión, ¿eh? Para quedarse aquí mismo, para entrar en la profundidad de lo que somos y de lo que vivimos. Por esto, de hecho, no es una ascensión al cielo, sino que es un descendimiento al corazón de nosotros mismos y al corazón de la tierra. Pero de nuevo, como lo presentamos con lenguaje simbólico, pues que ponemos unas nubes y se va hacia arriba, pero si el cielo no está arriba, ¿eh? El cielo está en, las, en la otra parte de todos los lugares, ¿eh? En eso intangible que está ahora aquí mismo, donde estamos escuchando estas palabras, o donde está Carmen tomando nota, o donde estoy yo hablando de todo esto, o donde está Chema habiendo arreglado el ordenador, ¿no? El cielo es lo inacabable que está, lo invisible que se hace visible en el lado de acá. Es siempre el lado de allá, de aquí mismo, ¿no? No está en otro sitio, es la profundidad del aquí, eso es el cielo. Por lo tanto, la ascensión es la profundización en la totalidad de lo que somos y vivimos, pero en su dimensión intangible, trascendente e invisible, pero aquí mismo. Porque se supone que en esos 40 días ya han tenido suficiente experiencia para darse cuenta de que si bien han perdido a Jesús de Nazaret en cuanto personaje concreto de carne y hueso, gracias a esa pérdida, porque ha sido una entrega de la más absoluta libertad y de amor que ha sido la muerte de Jesús, entonces aparece la vida con mayúscula, y la vida no muere jamás. Y esa vida está atravesando la misma muerte, y ahí donde estamos viviendo y también ahí donde estamos muriendo está esa fuerza de resurrección acompañándonos de diferentes formas, como las diferentes apariciones han sido también diversas, porque se ha dado en la tumba, se ha dado encerrados en Jerusalén, se ha dado caminando hacia Emaús, se ha dado en el lago de Galilea, se ha dado en las diferentes situaciones cotidianas en las que ellos estaban, se ha ido manifestando esa presenciación para recordarles que Él está en todas partes, en todos los lugares de cada lugar. Pero entonces, y todavía quedarán esos 10 días a Pentecostés, donde les dirá: y no os vayáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de la fuerza que nace de lo alto. Y entonces reciben Pentecostés, ¿no? El sumergimiento, la lluvia, el fuego del Espíritu, que está representado por esas llamas, que me imagino que todos tenemos más o menos alguna imagen sobre eso, ¿no? Pentecostés es muy importante, porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que el mismo Espíritu que fecundó a María en la gestación de Jesús, en la Anunciación, fecunda a la humanidad para que la humanidad sea gestadora de Dios en el mundo. Esa encarnación que comenzó en María en su nacimiento, ahora es la humanidad entera que ha de engendrar el Cristo naciente. Por lo tanto, Jesús de Nazaret completa su ciclo para pasarnos a nosotros la llama de su Espíritu y para que cada uno de nosotros engendre a Cristo a través de sí mismo. Y cuando decimos Cristo, es el nombre cristiano para hablar de la completud de la divina humanidad. Cada religión tiene su lenguaje, lo que hace al relato cristiano o nos hace cristianos es que el acceso al absoluto se hace a través de la persona de Jesús. Los budistas lo hacen a través del Buda, los hindúes lo harán por las diferentes formas de Rama, Krishna, en las diferentes manifestaciones. O sea, los musulmanes lo hacen a través del libro del Alcorán, los judíos lo harán a través de la escucha de la Torah. Es decir, cada religión tiene su mediación, su manifestación humano-divina, para que esa exterioridad, una vez recibida, se convierta en interioridad y aquello que ha sido manifestado afuera nazca dentro de nosotros, ¿no? Entonces, esa segunda venida de Jesús que espera el cristianismo no vuelve a ser de nuevo una figura, una espera mágica, como si Jesús tiene que bajar del cielo y acabarla. Entonces, todos los milenarismos, de nuevo infantilizantes de que y cada 1000 cambia de años o de cifras esperamos que será el fin del mundo. No, el fin del mundo, cada vez hay el fin de un mundo, pero no el fin del mundo.
Hay muchos mundos en cada mundo, ¿eh? Y ahora mismo estamos asistiendo al final de un mundo, pero no es el fin del mundo. Es el fin de un modo de comprender el mundo, de un modo de vivir el mundo. Ahora voy a profundizar en esto, sobre el momento actual. Pero antes quisiera acabar de hablar del relato, digamos, cristiano, porque es el que nos da en estos momentos, nos nutre de un lenguaje, de un símbolo que conviene interpretar, ¿no? Digo que esta segunda venida de Cristo, que es lo que, digamos, espera, digamos, por decirlo así, la creencia cristiana, viene a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos el Cristo naciente. No viene de fuera a salvarnos de qué, si Él ya ha sido en plenitud. Ahora nos dice, sed vosotros lo que yo he sido, porque si no nos infantilizamos. Ese es el gran problema de las religiones. Tienen de bueno que nos nutren de unos relatos y de unos textos y de unas creencias y de unas prácticas que nos ayudan a sostenernos en el camino, pero de tal manera quedamos adheridos a ellas que si nos hacemos adictas o dependientes de ellas, nos las reducimos a la manera en que esa religión tiene de entender ese increíble misterio que es nuestra existencia y la existencia de todo lo que existe. Bien, mm, por lo tanto, lo que hoy celebramos no es solo Jesús resucitado, Jesús ha resucitado, se dice, ¿no? En la Pascua, ¿no? Jesús, feliz Pascua, Jesús ha resucitado, ¿no? Sí, Jesús ha resucitado, pero quizás nos olvidamos lo más importante. No es el Jesús resucitado, sino el Jesús resucitante. No es en participio pasivo, sino que es en gerundio presente y futuro. Esa resurrección está aconteciendo en cada uno de nosotros en cada momento y apenas ha comenzado. La nueva humanidad apenas ha iniciado en un recorrido que solo tiene 2000 años comparado con la historia de la creación del universo, que tiene 15.000 millones de años, por lo que sabemos, y la historia del planeta Tierra, la aparición de la Tierra, que tiene unos 3000 millones de años, parece ser. La aparición del ser humano aparece en el último segundo de la historia del universo, y el cristianismo aparece en la última micronésima del último segundo. Por lo tanto, todo esto no ha hecho nada más que empezar. Pero para ello, para creérnoslos de verdad, hemos de soltar todas las imágenes que tenemos de lo que ya conocemos para que pueda emerger lo nuevo. Y esto es lo que está sucediendo en todo el planeta. O sea, no se trata de que aparezcan nuevas religiones, porque entonces volverán a tener el mismo problema, ¿no? Al principio serán novedosas, pero acabarán haciendo una escuela, con una jerarquía y unos dogmas y volverán a quedar encerradas en sí mismas. De lo que se trata es de una nueva manera de comprender a todas las religiones. Con religiones institucionalizadas o sin las religiones institucionalizadas. Eso ya es de opción de cada cual, ¿no? Lo importante es que entendamos qué es lo que en profundidad nos quieren decir las religiones y en este caso nuestro relato, ¿no? Y es que todo aquello que hemos proyectado fuera está sucediendo dentro de nosotros, ¿no? Y que las imágenes de Cristo, las imágenes de Dios Padre, o las imágenes que cada religión pone fuera, no es más que una forma de apuntar a aquello inalcanzable que está aquí mismo y que al mismo tiempo hemos de recorrer y que no es fácil ni evidente. Y eso también es a veces parte de nuestra dificultad, que queremos hacer las cosas como muy rápidas, muy evidentes y saltarnos los pasos que son también muy exigentes, ¿no? Y ahí es donde ahora quisiera poner el acento en estos momentos, ¿no? Solo hay resurrección porque ha habido antes una muerte. La resurrección no es una repetición de lo que se conocía, sino que es una radical interrupción de lo antiguo para que pueda nacer lo nuevo. Yo creo que ahí es donde estamos ahora en esta situación nos ha dejado tan desconcertados. Ahora ya llevamos un mes de confinamiento, quizás el primer aturdimiento lo empezamos a encajar, aunque nos seguimos asustando de cantidad de información que nos llega tanto del presente como de las cosas que se anuncian para el futuro. Hace poco recibí un correo muy bello de una mujer honda, que dijo algo que lo retengo y creo que me queda a mí también como mensaje de estos días. No deberíamos salir de nuestro confinamiento
sin haber cambiado realmente. Si no hemos cambiado, no merece la pena que salgamos. Es decir, aprovechemos nuestro confinamiento para ir más adentro. Aprovechemos la oportunidad colectiva que se nos está dando para convertir esta reclusión forzada en un retiro libremente elegido. En todas las tradiciones espirituales hay tiempos largos de retiro y se van a las cuevas o a la selva o a las cimas de las montañas o luego retirados para hacer un trabajo. Los tiempos iniciáticos de todas las tradiciones son retiramientos a lugares hostiles y claramente diferentes para que realmente haya un desprenderse de todas nuestras falsas identificaciones, morir a la imagen que tenemos de nosotros mismos o de las ideas que nos hemos hecho y poder renacer. Pues justamente es esto de lo que se trata. Por lo tanto, no podemos ir a la resurrección sino sin antes haber verdaderamente entrado en nuestra cueva, que es sepulcro y matriz al mismo tiempo. Pero antes de que sea matriz, tiene que ser sepulcro, porque si no van a hacer un ser monstruoso que tendrá viejo y nuevo al mismo tiempo. Entonces, esto expreso con un lenguaje un poco crudo, pero necesario, porque quizás el problema de nuestro tiempo es que hacemos demasiado fáciles las cosas y hay en los recorridos espirituales una cierta como autocomplacencia donde hacemos pequeños maquillajes y nos vamos entreteniendo y llamamos entretenimiento a la vida espiritual cuando la vida espiritual es algo muy serio, ¿no? Es una radical salida de nosotros mismos, de nuestro ego y de todas las complacencias de nuestro ego para que realmente pueda nacer lo mejor de nosotros mismos, que está en nosotros, pero que está más allá de nosotros, a pesar de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, a donde voy es que en este mes, ¿no? Pues seguro que nos hemos dado nuestro tiempo para encontrar momentos de meditación, para distanciarnos de las informaciones necesarias hasta cierto punto, pero innecesarias también cuando hemos pasado el punto, porque eso no arregla ni resuelve ni lo que nosotros hemos de vivir, ni lo que ha de vivir el mundo, porque muchas de las cosas que decimos son anticipaciones de cosas que no sabemos cómo van a ser, porque antes no las hemos recorrido. Entonces, quizás el anuncio más importante de hoy, de esta resurrección, es que nos demos tiempo a hacer el proceso de nuestra propia muerte, que no nos quedemos a mitad camino en la entrada de nuestra cueva, que lleguemos verdaderamente a que el grano de trigo o el grano de mostaza o el grano, la semilla del árbol que somos, realmente se abra, enraice y en lo profundo de la cueva coja sus nutrientes y entonces germine y esa primera punta de hoja verde, que es la que hoy empieza a vislumbrarse en este domingo de resurrección, vaya haciendo su proceso. Porque no aparece el árbol entero de pronto, eso solo aparece de nuevo, aparece en los libros, en los cuentos bonitos con una varita mágica, no, ese árbol no aparece de pronto, es una germinación de algo lento que se tiene que ir desprendiendo y desplegando en nosotros. Y para eso, por lo tanto, tiene que haber el tiempo necesario para poner nombre a todo aquello que hemos de soltar, personal y colectivamente, y pueda nacer no una repetición de lo que ya sabemos, porque entonces eso sería esa resurrección en el sentido de Lázaro que decía antes, sino la irrupción de lo totalmente nuevo que no sabemos lo que es y que solo permitiendo no saberlo podrá irrumpir, si no, solo haremos más que proyectar lo que ya sabemos. En esa impaciencia que hemos tenido todos de pensar que se iba a acabar el confinamiento, primero 2 semanas, luego se ha aplazado por 15 días más, a menos que hablo ahora de España, no sé, en otros países cómo lo tenéis, ¿no? Ahora parece que va a ser un mes más, van a ser como mínimo 2 meses, ¿no? No tengamos ninguna prisa en salir, pongamos toda nuestra energía en entrar. Es que a lo mejor ni siquiera hemos empezado a entrar en el confinamiento. O sea, hemos entrado, nos han forzado al confinamiento, pero hemos entrado libremente en la cueva del corazón para morir a todo lo que nosotros hemos de morir y todo lo que la sociedad en la que vivimos, que tiene cosas buenas, por supuesto, pero muchísimas cosas muy cuestionables, de las cuales el
virus es su resultado, que tienen que ser replanteadas, ¿no? Pues lleguemos hasta el final de este confinamiento, que lo podemos convertir en un retiro colectivo, seamos valientes y exigentes y honestos en ese recorrido hacia lo profundo de la situación que estamos viviendo, porque sólo así, cuando salgamos, nuestro rostro tendrá luz y podremos mirar con más luz esa exterioridad y no simplemente la precipitación de haber quedado cerrados y salir cuanto antes, ¿no?